Muy buenas noches, bienvenido, bienvenida a La Tertulia, el espacio donde se comparten las manías de un lector. De este lado, Mayra González Olvera. Y Jorge Alberto Gudiño Hernández, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Bien? ¿Todo bien? Sí. ¿Hasta eso? Así. Pues también como se puede estar acaloradones, ¿no? Del año, de la vida. Si quieres, hagamos un programa de quejas. Alturas ¿No, del año, estamos en marzo. Por eso, pero yo volteé y era enero. Sí, es que... Pero eso es síntoma de envejecimiento. De envejecer. Y estas también. Bueno, pues, pero esas a veces hay quien las puede disimular, pero la percepción de la temporalidad... No, yo no las disimulo, a mí me gustan mis arruguitas. Bueno, pero bien. Sí, o sea, bien arrugadita. Bien arrugadita. Eso, sí, muy sí, bien. No, muy contentos de este programa, de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿Y puedes decir que se te arruga de aquí por leer? Porque eres así? No, a mí se me arruga porque he sonreído desde que nací. Yo nací, me sacaron y está ahí. Oye, así. ¿y entonces yo por qué tengo arrugas si no sonrío casi nunca? Pues porque eres un poco mayor que yo. Qué bueno que no he sonreído, porque si no ya estaría yo. ¿Qué vamos a tener hoy? Hoy vamos a tener literatura rusa. Ochim Preyatra. Literatura rusa. Y van a desfilar en 25 minutos más o menos, que es lo que dura la entrevista, van a desfilar todos los rusos. ¿Todos los rusos? Yo me acuerdo que alguna vez cuando iban a hacer los Juegos Olímpicos en Rusia y presentamos un proyecto de autores rusos y sacamos una lista inmensa y entonces estábamos leyendo como enajenados. Fue un proyecto que no se hizo. No, sí se hizo. No, pues sí hicimos, grabamos. pero no hicimos todos. Hicimos como 2 o 3 o 5 quizá. Grabamos unos especiales para Canal 22. Pero ahorita que cuando uno lee la novela de David... Híjole, ahí como el triple. ¿Cómo sabe este muchacho de literatura rusa? Bueno, vamos a hablar acerca de eso. Cuéntenos cuáles son sus autores rusos, cuáles son sus lecturas rusas. Y aquí acuérdense que estamos hablando de literatura y que la literatura y la gran literatura, como pasa con la literatura rusa, es algo que tiene que prevalecer. Si no, nos vamos a meter en otros temas. De otras, exactamente. Y... tenemos huerfanitos, ya vamos a ir para allá, tenemos entrevista, tenemos lo de todos los programas. Versus incluido. Ha ganado todos los versus, ¿A poco? Ay. O sea, nada más porque luego empieza, es que así se hacen las fake news. O sea, él va a empezar a chillar y a decir... A ver, traigo... Yo siempre pierdo, por favor, tiéndanme la mano, aviéntenme un... ¿Te acuerdas voto de El ave canta cuando la rama cruje? ¿Cómo me voy a acordar de eso, Alberto? Pues es un poema famosísimo de López. El ave canta cuando la rama cruje, como que sabe lo que son sus alas. Pues como no, López Velarde. Sí, bueno, hoy estoy tan seguro de lo que traigo que hasta te traje un regalito. Pero bueno, te voy a prestar algo. ¿Está bien? ¿Algo que está en la casa? Pues también es mío. ¿Qué me vas a prestar? Pues, sí, pero es mío. Es mío. Me lo regalaron a mí. Un amigo. Ya veremos cuál es ese regalito que le dio un amigo. Te lo voy a prestar. Mientras tanto, que ya empieza esta tertulia, ¿no? Pues antes de irnos de lleno a lo que vamos a platicar el día de hoy. No estás mirando a la cámara, luego nos regañan. Nos regañan por un montón de cosas. ¿Y por qué no vamos a...? Esperen, es que quiero compartir con Mayra, ustedes. Evidentemente. Miren, ya salió el video, ya salió la promo. Es una cosa verdaderamente desastrosa. Todo lo que se han comunicado ustedes con nosotros. Todo lo que se han comunicado con nosotros porque luego estamos prometiendo que platicamos y platicamos. Pero sí platicamos nada. En los programas, ahí estoy durísimo. Mira, por ejemplo, y además sufro mucho. María Eugenia López dice: buenas noches, llegué tarde para escucharlos, pero no me lo pierdo aunque sea tarde. Acuérdense que aquí no hay tarde y eso es maravilloso porque estrenamos miércoles 8:30. Y pero luego seguimos. Ahí nos quedamos para la posteridad. Qué miedo, ¿no? ¿La posteridad? O sea, hoy sí andas muy... Como que estás entrando al tono de lo ruso. ¿Sabes cuál fue? No, el problema es el programa anterior. O sea, ¿crees que lo hicimos muy mal? El de Gustavo Rodríguez, hablando de vejez y del término de la vida. Ya estamos siendo muy autocríticos. Entonces ya se me quedó. Pero bueno, Juan Carlos Matapena dice: excelente programa, saludos. Rosa Villegas, voto por Tim Mayra, pero ambos libros se me antojaron. Ah, ya, luego, del quién pasado. sabe cómo Yo fue dije, que ya perdí, ahorita. ¿verdad? Pero bueno. Y por acá también Ari Fernández. Me encanta, Ari, porque yo lo que quiero saber es... ¿en qué momento del día te gusta leer, Ari? Cuéntanos si en la mañana, en la tarde, en la noche o si todo el día. Dice: ya inicié la lectura de las recomendaciones, creo que iré rezagada como 2 semanas.
O sea, recomendamos un montón de libros, incluidos los que recomienda el invitado. Sí, salen entre 6 y 8 por programa. Así que bueno, vamos a arrancarnos. ¿Por qué vamos a hablar hoy de los rusos? Siempre es bueno hablar de literatura. Vamos a hablar de los rusos porque David escribió una novela muy rusa, ¿no? El peso de vivir en la tierra. Y porque la literatura rusa como que siempre es algo aparte, ¿no? De pronto pensamos en las literaturas y la literatura rusa siempre está así como apiñada. Literatura muy ganosa, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, seguramente tú también, del Complot de los Románticos de Carmen Boullosa, que hacía un recorrido por un montón de escritores y no había rusos. Y alguna vez dijo, no, los rusos son los rusos, ¿no? Y ahora en la novela de David hay un montón de rusos que son atormentados, sociales, políticos, decadentes, o sea, tienen todo. Trágicos. De hecho, yo no sé si tú alguna vez has visto de esos memes que hay de la literatura francesa, murió por amor, la literatura tal, murió por tal, la literatura mexicana, se murieron todos están muertos, ¿no? Y la literatura rusa murió y hacía frío, ¿no? Entonces, hay como que muchos elementos en común que nos da por agruparlos, pero también hay grandes diferencias. Y lo cierto es que hay muchos maestros rusos de literatura. Hay una gran cantidad de escritores rusos en un periodo relativamente corto, es decir, del final del zarismo al inicio del socialismo. Ahí hay metidos 50 escritores rusos de altísimo nivel, ¿no? Es un periodo muy, muy, muy fértil de la literatura. Y que además bien lo decíamos hace unos minutos. Aquí vamos a hablar de literatura rusa y hay que hablar de literatura rusa, y la literatura rusa hay que rescatarla de lo que está sucediendo políticamente hablando. Y es decir sí y decir no, de que solamente hablamos de eso y no del otro, porque en realidad lo que hay dentro de los rusos clásicos que estamos leyendo y que vamos a traer hoy a colación es una crítica viva a lo que está ocurriendo, ¿no? Sí. Se escribió hace mucho tiempo, ya se murieron, muchos murieron justo torturados, desaparecidos. Muchas de las obras estuvieron atrapadas, confiscadas, prohibidas, salieron ya que habían muerto los autores. Exacto. Así que ese eco de lo que ocurría, lamentablemente y afortunadamente tenemos la literatura, sigue estando presente y sigue resonando. Por eso estos sí son nuestros rusos predilectos. Exacto. Pues vamos a los huerfanitos. Los huerfanitos, aquí tengo un ejemplar de... A ver, muéstralo de a la Amores cámara, y señor. pues, pero ¿cómo leo el título? De Amores y otros cuentos, una antología de cuentos de Inés Arredondo. Tengo El lugar donde estuvo el paraíso de Carlos Franz, que nos mandan nuestros amigos de bolsillo. El de Inés es de la Caniem, ¿no? El Día del Libro, Día Nacional del Libro. Mira, para que se pegue un poquito, Georgi Plejanov, El arte y la vida social y otros ensayos, y Super Sapiens, para que se sumen un poquito a la causa de Divúlgala, Cómo conocer la mente humana y desarrollar tus capacidades, Pedro Vivar. Perfecto. Pues ahora... Oye, lee hasta donde puse la rayita. Si lees después con el nombre, todo mundo va a saber. Ya. Ahora, o sea, estuvo muy caro. Vamos a las primeras palabras, ya. A ver, las primeras palabras, ya vi, es que les digo que yo me dejo sorprender. De veras, hasta la rayita. Es en serio. Por la llegada. Un modesto joven se dirigía en pleno verano desde Hamburgo, su ciudad natal, a Davos-Platz, en el cantón de los Grisones. Iba allí a hacer una visita de 3 semanas. Pero desde Hamburgo hasta aquellas alturas el viaje es largo, demasiado largo. En verdad, con relación a la brevedad de la estancia proyectada. Se pasa por diferentes comarcas, subiendo y bajando desde lo alto de la meseta de la Alemania meridional hasta la ribera del mar Suavo y luego en buque sobre las olas saltarinas por encima de abismos que en otro tiempo se consideraban insondables. Pero el viaje, que tanto tiempo transcurre en línea recta, comienza de pronto a obstaculizarse. Hay paradas y complicaciones. En Rorschach, en territorio suizo, es preciso tomar de nuevo el ferrocarril, pero no se consigue llegar más que hasta Landquart, pequeña estación alpina donde hay que cambiar de tren. No, yo creo que ya son muchas pistas. Ya, un montón.
Son un montón de pistas. Bueno. Ay, pero mira, vámonos de vacaciones 3 semanas. Ay, sí valdrá la pena trasladarse para nada más estar 3 semanas ahí. Pues ahí la única pista que voy a dar es que fueron más de 3. Ahí están las primeras palabras. Ya diste otra pista. Ahí están las primeras palabras. Recuerden los huerfanitos que ya Jorge Alberto tuvo a bien modelar para ustedes. Poner en el correo electrónico, mandarnos el correo con el título y el autor de estas primeras palabras para que puedan llevarse uno de los huerfanitos. Aunque no le hagas. Está muy fácil. Está bien. Pero bueno, agarrémonos. ¿Está fácil o no? Vamos al versus. ¿Y ahora cómo ponemos un ruso contra otro? No, pues van a ser así como, mira, a ver cuál está más grueso. No el que esté más grueso gana. A ver, ¿en qué página cierra? Pero número. Número, híjole. Ay, espera. Madre santísima. Que además las 2 ediciones son de la misma persona. 1610. Y 1000... Ay, híjole, además están en números romanos. Me voy aquí a balconear a ver qué ¿Cómo va a estar el número? Mira. No, pero esto es del apéndice, amor. Este es un 87. Por eso, pero a ver acá. O sea, cierra en 1076. Y 87, pues ya perdiste. Además está más alto ese, ¿no? Además. Ay, miren, no ya, defiendan al chiquito. No hay manera de que no gane hoy. Y aunque me digas amor, pues no es así como para que vean que soy sensible. No, va a ganar Chejo. Si le hacemos así 100 veces, Oigan, sí estaría bien. Que no se diga que los que leemos no cuidamos nuestro físico. Mira, yo votaría por Chekhov, pero traigo a Dostoyevsky. Deja de pegarle porque ahora se va más duro. No soy yo, No. Freud, Nietzsche, dijeron. Si pero alguien yo no inventó... sé si yo les creería a ellos todo. ¿Cómo o sea, no? Todo no. Si... No, yo no. Yo hay un montón de cosas que no le creo a Freud y con las que no estoy de acuerdo. Sí? Con Nietzsche estoy más de acuerdo. Pues con esto porque coincido en lo que piensan. Dostoyevsky es uno de esos escritores, junto con Shakespeare, muchos años después de Shakespeare, que sabían cómo pensábamos y cómo funcionaba el alma de las personas. Se metía a fondo, profundamente, a hacer una exploración psicológica de los personajes. Es más, el ejemplo que es muy clásico y que es un lugar común. Adoramos al malo, adoramos a Raskolnikov, que es un asesino con premeditación, alevosía, ventaja, con un hacha, 2 viejitas. Por favor, y nos cae bien. Es el hacha. Es el hacha la que nos caiga bien. El hacha sale en la novela esta que tenemos acá, en la de David. No es la misma hacha, pero era un gran conocedor del alma humana, profundo conocedor del alma humana. Hay una categoría teórica que desarrolló Mikhail Bakhtin que se llama dialogismo, que es que el autor era capaz de poner a personajes con puntos de vista muy encontrados entre sí e incluso contra el propio autor, y que los desarrollaba a fondo. Eso evidentemente donde más pasaba era en los hermanos Karamazov, pero no solo era este asunto psicológico, sino que había también un trasfondo político y había un trasfondo social y había una crítica al contexto y había una crítica al momento histórico que se estaba viviendo. Y eso pues creaba personajes súper complejos. Yo sé que todos han leído Crimen y Castigo, pero bueno, hay una cantidad impresionante de obras de él, más sus diarios. Estos son solo sus diarios de un escritor, que además la edición es de Paul Viejo, igual que la de Chekhov, que tienes allá. Que además ni yo voy a hablar de este libro, ni tú vas a hablar de ese libro. Entonces, pero sí traigo Crimen y Castigo. Es que son muy bonitos, son muy bonitos. Uy, ya, el tuyo hubiera estado más gordo con este. Pero este sí ya está bien pandeado. Oye, pues ¿dónde lo metes? Pues ahí en el librero. Este está más cuidadito. Bueno, pero para que vean qué seguro estoy yo de que no hay forma de que Dostoyevsky pierda porque el libro era más gordo, mira que te traje. Oye, este ya se maltrató. Digo, es de la casa y demás, pero Chekhov, esta es una foto de Chekhov. Se parece a la de la portada un poco. Es como en medio, se ve más guapo acá, ¿eh? Trae un texto atrás firmado por Chekhov que, a saber qué dice, que nos regaló... Esa no fue su mejor época. Es más, ni es Chekhov. Yo creo que te engañaron. No, que nos regaló Beto Lati, un amigo cuando fue a Rusia, nos trajo a este Chekhov, que te va a apoyar, pero vote por Tim Jorge Alberto. Cálmate, ahora ya, bueno, ya iba a decir una burrada, ya no voy a decir nada de las estampitas, pero tenemos a Chekhov. Pero yo quiero traer a Chekhov dramaturgo.
Yo de lo primero que leí, o sea, mi lectura o mi voracidad lectora cuando era muy chavita era teatro. Y a mí Chejov me encanta. Me acuerdo que vi una puesta en escena del Jardín de los Cerezos de la BBC y me encantó, me encantó todo, me encantaron los diálogos. Y tú decías Dostoyevsky, el alma humana y el tema de las clases sociales. No, pero no me lo ningunees. Y que también hablaba sobre las problemáticas políticas de ese momento. Pues lo mismo, pues todos los rusos hacían exactamente lo mismo. No. Pues, si no, ¿qué querías que pasara? Chejov, por supuesto, ya decía Jorge Alberto, traigo este libro, el gran cuentista, pero como dramaturgo hizo mucho. Como dramaturgo también tuvo un pie muy importante en el naturalismo, además de que pues hay 4 al menos de sus obras de teatro que son grandes clásicos, que se siguen montando en la actualidad y que siguen hablando de lo que está sucediendo. Chejov siempre hablando de las familias, ¿no? De todo lo que se puede hacer y deshacer, pero sobre todo destruir en las familias de manera... cuando además están siendo sometidas al contexto que las está ya presionando y presionando económicamente, presionando socialmente. Estamos hablando de una obra que se escribió pues, prácticamente pensando en la caída de los zares y poco antes de la Primera Revolución, y con todo lo que eso conllevaba, que está, por supuesto, en las obras de teatro, sobre todo en las 4 grandes clásicas, en La Gaviota, en Las Tres Hermanas, en El Jardín de los Cerezos y en Teobaldi, que tiene que ver con la caída de la aristocracia, la caída en desgracia, la caída económica, el tener, y esa es parte de al menos 2 de las obras, el tener que vender, deshacerse de las tierras, que además fueron tierras de muchísimas generaciones y que además están siendo probablemente compradas, serán probablemente compradas o adquiridas por los campesinos burgueses que ahora son los que están ascendiendo, ¿no? Acá todos están mal desde Entonces, ¿qué es lo que está pasando cuando se enfrentan estas clases sociales? Cuando todo esto Chejov lo mete en escenarios muy contenidos, evidentemente, pues es teatro, donde las discusiones, los diálogos de lo cotidiano, pues dejan ver realmente qué es lo que se está viviendo afuera, ¿no? Sin necesidad de que nos lo tenga que poner sobre, o más bien en escena. Ese es Chejov. Le fue fatal con La Gaviota. La primera puesta en escena de La Gaviota fue una cosa espantosa, fue un fracaso, él ya no quería volver a hacer teatro, pero afortunadamente se encontró ahí a un fulanito que algo de teatro sabía, y al lado de él fue que pudo salir adelante después con el resto de las obras de teatro. ¿Sabes quién era? ¿Quién era? ¿No sabes quién era? No sé quién era. ¿Quién era? A ver. No sé quién era. Stanislavski. Padre del teatro, en gran sentido padre de las puestas en escena, y ahí está Tim Mayra, Chejov. A Dostoyevsky también le fue pésimo. Hubo un momento en que tenía ahí muchas deudas y que el editor le dijo, yo te compro tus derechos a perpetuidad, pero me tienes que entregar esto en 15 días, si no me quedo con tu obra para siempre. Y ahí escribió El Jugador rapidísimo y cosas. Sí, la pasaban mal, eso ya nos lo... Bueno, eso ya parte, porque si no serían 17 tomos de la novela de David Toscana. Sí. Parte nos lo va a contar en la entrevista, Jorge Alberto. ¿Por qué? Así es, porque El peso de vivir en la tierra, un regio ahí de los 60 y tantos, Nicolás, que luego se llamará Nikolai, está convencido de que vale la pena ser un alma rusa, pero además se acaba de enterar de que regresó la estación espacial Salyut y adentro estaban muertos los astronautas. Y entonces él dijo, no, tenemos que rescatar la ciencia soviética, pero él además era un lector pues casi tan empedernido como el propio Toscana de la literatura rusa, y entonces le dice a su mujer, lo primero que tenemos que hacer es convertirnos en personajes trágicos, en personajes rusos, es decir, nos tienen que picar la viruela, tenemos que tener tuberculosis, se lleva a la mujer a que la contagien de tuberculosis, etcétera, etcétera, y al mismo tiempo llegan a la taberna, a una cantina regia súper decadente, y dicen, esta es la estación espacial, y van convenciendo a los comensales, o bebedores más bien, a los de que su proyecto es válido, y se van sumando adeptos. Y conforme van sumando adeptos, la historia va avanzando. Nicolás quiere que él y otras personas se suban a una nave espacial, y bueno, ¿no? Y
los va convenciendo, y lo impresionante es que se convencen, pero lo verdaderamente llamativo de la novela es que todo se cuenta a partir de fragmentos y de ideas de los grandes novelistas rusos. Fragmentos de la ficción y de la vida de ellos. Una cosa complejísima de hacer, que a mí me dejó maravillado. Bueno, no por nada ganó la Bienal Vargas Llosa más reciente, entonces digo, y es un privilegio siempre platicar con David, aunque seguro lo regañas, pero ya veremos. Mi David Toscana, vamos a ver qué fue lo que nos dijo. Del mundo para México llega David Toscana. Vienes de donde ahora estás viviendo, de España. Vengo de Madrid, pasé por Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y ahora aquí contigo. No, pues ¿cómo ven? Aquí anda el buen David Toscana con El peso de vivir en la tierra, ganadora del premio Bienal de novela Vargas Llosa, ni más ni menos. Allí estábamos qué emoción, ¿no? Se vive, es tormentoso. Es tormentoso. Ya te he contado, sí, es porque muy tormentoso. porque están todos los finalistas ahí. Es tortura. O sea, ¿qué se siente el confeti, ya que dicen tu nombre y todas esas cosas? Eso habría que preguntarle a los que no tuvieron la fortuna que yo tuve, porque pues yo ya disculpo todo. Después de que uno pasa por todo esto y dice, mira qué bien estuvo todo. Pero no necesariamente la demás gente piensa igual. Y lo que pasa es que estamos acostumbrados a no tener conciencia de que estamos participando en un premio. Claro. De pronto recibes una llamada inesperada y muchas veces dices, ni siquiera sabía que estaba yo concursando. Y aquí tenemos este procedimiento un poco más donde nos exponen a los escritores, donde hasta tenemos que hacer un caso en favor de nuestra novela, portarnos bien. A veces no sabemos quiénes son los jueces, entonces uno tiene que ser políticamente correcto. Y además en un contexto de concentración. Sí. O sea, porque para todos lados vamos juntos a todo. Yo porque ahí voy de metiche, pero a tal hora nos recogen a todos y ahí vamos todos en los camioncitos. A tal hora hay que estar todos en el auditorio y estamos todos en el auditorio. Y eso también. Y el medio literario no es tan grande, entonces nos conocemos todos. No es que de pronto digas, bueno, no tengo nada sentimentalmente involucrado, porque si uno estuviera afuera, pues uno dice, tengo aquí 5 amigos y a los 5 los quiero, me toca ser el sexto y la situación nos pone en cierta rivalidad, pero no de manera directa. Esto no es fútbol donde estamos enfrentándonos uno al otro, sino que estamos ahí por un trabajo que hicimos años antes, y nosotros ya no tenemos nada que aportar. De pronto, lo que teníamos que aportar lo hicimos cuando escribimos, cuando publicamos, y después este certamen viene quizá 1 año o 2 años después de que apareció la novela. Ahí está, pero bueno, ya entrémosle de lleno a El peso de vivir en la tierra, y va la pregunta más obvia del mundo. Que yo sé además cuáles son las filias del señor David Toscana, pero escritores rusos, todos están aquí desfilando, y entonces viene la pregunta obvia. ¿Por qué no escritores franceses? ¿Por qué no escritores ingleses? ¿Por qué los escritores rusos? ¿Por qué esta decisión? Es una filia personal, por supuesto. Amo la literatura rusa desde adolescente que comencé ya en forma a leer. Mis primeros 2 libros fueron Don Quijote y Crimen y Castigo. Y esta novela se ve inmediatamente que estos 2 amores están ahí. Amo la literatura rusa, no la política rusa, por supuesto. Pero la literatura sí. Y no solo la literatura, sino que al escribir esta novela me involucré también con la biografía de los escritores. Y me daba cuenta lo difícil que es escribir y publicar en un mundo que nunca ha sido libre. Siempre lo he dicho, no fueron libres con los zares, no fueron libres con los comunistas y no son libres ahora tampoco. Entonces de algún modo salía toda esta gran literatura de un mundo que no era libre.
Y como escritores siempre nos estamos cuestionando este asunto de la libertad de expresión. Y ciertamente para escribir no hace falta libertad, hace falta para publicar. Y ahí es donde muchos escritores se vieron, sobre todo durante el comunismo, pues se vieron tratando de insistir una y otra vez delante de la censura bolchevique para ver si podían publicar sus libros. Y muchos de ellos murieron sin ver, como Vasily Grossman, que nunca vio publicada Vida y Destino, Bulgakov, que nunca vio El Maestro y Margarita. Y por eso yo he hablado de esta fantasía de que uno escribe para sí mismo, ¿no? Y se te va la vida en tratar de publicar lo que escribiste, porque por supuesto que lo quieres pasar a otros ojos, otras almas, y este es el delito que tuvieron muchos escritores, incluyendo el caso que conocemos muy bien de Boris Pasternak, que él, impedido de publicar el Doctor Zhivago, lo saca de contrabando a un editor italiano que después lo va pasando al mundo para que pudiéramos conocer esta novela, y a él no lo ejecutaron porque era el gran poeta ruso. Casi todos lo conocemos como novelista, pero en Rusia es el gran poeta, y ni siquiera los comunistas se atrevieron sí, ni lo mandaron a campo de concentración, ni lo ejecutaron, pero sí lo que hoy le llamamos la cancelación. Sí padeció esta cancelación, sí lo insultaban regularmente en la prensa, y él incluso llegó a tener ideas muy cercanas al suicidio, porque la presión, sí, la presión era fuerte, y le salvó esto. Poetas que no eran tan grandes como Mandelstam, pues a ellos sí los mataron. Escritores grandiosos que no eran tan famosos como Isaac Babel, pues también le ponen un tiro en la nuca. Y poetas como Anna Akhmatova también fue muy duramente cancelada. Y para mí todo esto era importante, porque decía, ¿qué importancia tiene la literatura para que te juegues la vida por ella? Ni modo de que nosotros decimos, es que no escribo porque no me dan beca. No, ¡Qué duro! Tiene que haber una fuerza mucho más poderosa para jugarte la vida. No es que estemos en ese caso. Ese caso lo tienen en México los periodistas y no los novelistas, pero sí se nota que hay una necesidad de decir algo. David, hemos platicado de muchas de tus novelas en la tertulia, en este y en otro formato, y después de leer muchas de tus novelas, uno se puede topar con un fenómeno muy peculiar. Ese fenómeno es que hay normalmente, en estas novelas que menciono, hay dos realidades diferentes. Está la realidad de los personajes y la realidad del mundo donde habitan los personajes, y lo sorprendente no es que de pronto, qué sé yo, un personaje crea que comanda un batallón para reconquistar Texas, o que otro, acá en El Peso de Vivir, crea que va a hacer un viaje espacial. Lo sorprendente en realidad es que el mundo en el que viven se los permite, no les dice, estás loco, ya vete, sino que da pie a que sigan sucediendo cosas y cosas y cosas, en donde además uno como lector tiene las dos perspectivas al mismo tiempo, y eso, por un lado, me divierte mucho, y por el otro lado también me pone muy triste al mismo tiempo. Entonces ese efecto es doble. ¿Cómo describirías, yo sé que es una pregunta un poco injusta, este asunto estilístico que claramente forma parte de tu obra? El origen, lo mencionaba hace rato, es Don Quijote. Con la diferencia que Don Quijote siempre tiene gente que lo trata de convencer de que él no está pisando, no tiene los pies en la tierra, no ve la realidad como se debería ver. Y aquí más bien, sobre todo en esta última novela, parece que todo el mundo quiere participar en este juego un poco fantasioso, pero también la posibilidad de que siendo adultos se continúe un juego que sería muy normal entre niños. Uh-huh. Sentir que eres otra persona, que piensas y ves la realidad de otro modo. Esto, más bien, cuando vamos creciendo nos vamos prohibiendo esto,
y es cuando pensamos que el que juega esto está loco. Siempre lo he dicho, los adultos a veces vamos a censurar según el horario de este programa, pero los adultos pues en la cama es cuando dicen yo soy el obispo y tú eres la monjita que recién ingresó al convento, y entonces ya te permites ciertas cosas que ya no lo consideras locura, pero en una zona segura. En una zona segura y cuando lo sacas, pues claro, no vas a llegar a la oficina diciendo soy el obispo. Soy el obispo, sí. Porque entonces las consecuencias son otras, pero... Y menos diciéndole tú eres la monja. Pero claro que cuando leemos nos pasa eso. Cuando leemos sí es una fantasía privada, o a veces compartimos la lectura, pero de eso se trata leer. De ser otra persona, de vivir otra época, de imaginar cosas distintas a la realidad, y como me gusta mucho este mundo de lector, a veces lo paso a los personajes que vivan como vivimos cuando somos lectores. Y en ese sentido, ¿cómo le haces ya en términos casi de creación para definir ese límite? Porque de nuevo, en el ejemplo que diste, uno se sale de la habitación y deja de ser obispo y monjita, pero acá no, acá sí se salen de la habitación y se vuelven todo. De hecho, tienes personajes que van siendo diferentes cosas, hasta muertos. Sí, pues esto ya es un mero juego literario donde le digo al lector, mira, vamos a jugar a esto, ni siquiera te voy a jurar que esto tiene que ser verosímil, pero espero que sea seductor. Siempre me gusta más la palabra de seducción que la palabra de verosimilitud. Y entonces, pues ya el lector puede decir, sí, vamos a jugar, ¿por qué no? Y es cuando entro en este pacto de juego con el lector. Y entran los cómplices que necesitas para el pacto de juego. O sea, así como está Sancho en el tema con el Quijote, que dice, sí, vamos, y además ya me prometió mi isla, entonces yo ya... Se la da. Yo me la he pasado insistiendo. No, dije que no, me la prometió, pues ahí me voy. Pero, y acá ya tenemos también a los personajes cómplices, ¿no? Tenemos hasta una usurera, tenemos quien está jugando también. Una usurera muerta. Una usurera muerta. Que es hombre. Pero en cambio sí llega la enfermera que parece que no entiende el juego, y muy rápido le dicen gracias por haber venido y no la expulsan de este mundo donde no solo no participa, sino que su mayor pecado es que en vez de leer Doctor Zhivago vio la película y siente que ya cumplió con el requisito, pero le dicen pues por donde vino, por favor. ¿Qué es la literatura rusa, por cierto? Y hemos estado hablando acerca de eso a lo largo del programa, y ya también dijiste cuál es tu impulso, y es la carrera espacial. O sea, no lo dejaste en un tema heroico literario, sino que tenías que meter también la ciencia soviética. Por sí, la época, pues, pero... La novela está situada en el 71, cuando todavía continuaba lo que llamamos la carrera espacial. Ya sabíamos que los gringos se habían quedado con la cereza del pastel, que era llegar a la luna, pero salvo eso, los soviéticos siempre estuvieron por delante. Fueron los primeros que mandaron un ser viviente, que era la perra laica, los primeros que mandaron un cosmonauta, Yuri Gagarin, los primeros que mandaron una mujer, los primeros que habían mandado un satélite, el Sputnik, y los primeros que mandaron una estación espacial. Entonces, de algún modo, si uno sumaba, ellos tenían más fichas, pero la ficha dorada, la de más valor, pues por supuesto que fue el Apolo 11 que llegó a la Luna. Y aquí estamos en el 71, cuando se montó la primera estación espacial, la Salyut, y es donde comienza la novela, y donde el personaje hace un símil entre... Llegaron estos cosmonautas, comienza la novela, cuando los encuentran muertos, y cuando la prensa dice que sus corazones, después de haber vivido 23 días sin gravedad, sus corazones no soportaron el peso de vivir en la Tierra. Y es donde el personaje empieza a hacer un juego
entre la idea de ser cosmonauta, pero la idea también de soportar el peso de vivir en la Tierra, metafóricamente. Que ese peso es ser personaje de literatura rusa. Ser personaje de literatura rusa, porque otra vez, a diferencia de Don Quijote, que quiere ser un héroe, pues aquí lo que quieren es ser asesinos, alcohólicos, tuberculosos, prostitutas, empleados mediocres, picados de viruela, tantas personajes que vemos desfilar por la literatura rusa y que no son precisamente los modelos a seguir. Ahora, diría el poeta, mi Matamoros querido, nunca te podré olvidar. Qué buen poeta, ¿no? ¿Te acuerdas de él? Y acá es Monterrey. O sea... Pues lo regio no se quita. Lo ha intentado en distintos lugares, lo ha intentado ya en Polonia, lo intentó en Portugal. Entonces siempre vuelvo a situar mis novelas en Monterrey, pero siempre en el pasado de Monterrey. Situarlo en el presente creo que no me gustaría por varias razones, pero mi Monterrey es el Monterrey de la nostalgia. Ahí donde viví yo de niño, los personajes casi siempre viven en la misma casa donde yo viví. Y los puedo situar en distintas épocas, distintas novelas. Han estado ahí en el 68, en el 49, en este caso en el 71. A veces no sabemos en qué época, pero sí, sigo volviendo a Monterrey. Y Monterrey trato también de convertirlo en otra cosa. Aquí Monterrey puede ser a ratos Moscú o San Petersburgo. En otros casos Monterrey ha sido Königsberg, y en otros momentos pues Monterrey ha sido también este mundo más de imaginación que de realidad. Y en pocas novelas me he divorciado de Monterrey. ¿Podrías haber dicho, voy a escribir una novela de unos regios que se creen soviéticos y que van a viajar a la estación espacial y meterlos en una cantina y que fueran todos unos borrachos que se lo creen, y haberla escrito y ya? Pero decidiste construirla a partir de, deben ser cientos de referencias de obras literarias rusas. O tienes una extraordinaria memoria, o tienes un sistema de archivo tremendo, o tienes tarjetitas y Rolodex por el asunto de la época. ¿Fue la más difícil de escribir de tus novelas? Tienes demasiada información. Sí, hay mucha lectura que he ido acumulando en 50 años, o casi. Y entonces, cuando la escribía, para mí era apasionante ver todos en una mesa muy grande, ver todas mis obras rusas, que a veces no ocupan tanto espacio como hoy, porque mucho estaba publicado en Aguilar. Sí, era horrible. Estos papelitos. Y entonces uno tenía las obras completas en poco volumen. Aquí estoy viendo, sí. Hasta le hice. Estoy viendo el diario de un escritor que no sé si venga completo. Y o sea, lo ves chiquito. Ya se pandeó. No, pues en Aguilar es mucho más pequeño, porque tanto el formato como la hoja es papel cebolla, muy delgado. Pero lo que tenía era no un sistema de archivo, pero yo subrayo siempre los libros. Y entonces, al escribir esta novela, pues repasaba mucho las lecturas, releí mucho. Por primera vez me puse a leer biografías de los escritores, correspondencia de los escritores. Y entonces podría decir que fue mucho trabajo, pero no es... Uno no siente pesado este trabajo. No. Era maravilloso estarme metiendo en todo esto. Y todas las ideas que me podía robar había de algún modo licencia para robar. Y entonces decía, este pasaje es muy bueno, y me robaba un pasaje de un autor o de otro, y los iba metiendo en la novela, donde a veces estos pasajes me daban la novela, y a veces lo que yo quería escribir me dictaba qué pasaje tenía que invocar. Porque... Está todo citado, sí, bueno, ¿no? Siempre he dicho que el plagio deja de ser plagio cuando le das el crédito.
que eso ya sabemos que aquí en México no siempre se sabe, pero lo que a veces costaba trabajo era decidir qué, porque si tengo una escena de un matrimonio arreglado, pues digo, uy, puedo hacer una lista de todos los matrimonios arreglados que hay en la literatura del siglo XIX. Y digo, ¿cuál agarro? ¿Cuál es mejor? Si quiero el picado de viruela, pues ya sabemos que siempre había un personaje picado de viruela, que extrañamente siempre eran personajes secundarios. Los príncipes y demás nunca estaban picados de viruela, pero los secundarios sí. Y entonces era toma y daca entre lo que me daban ellos y lo que yo les robaba sin que me dieran. El peso de vivir en la tierra. He escuchado mucho sobre la novela, se ha comentado, ha habido muchas críticas, reseñas, clubes de lectura, y hablan mucho acerca del humor y que hay partes muy simpáticas, que además son partes que dan risa, pero dentro de lo patético, ¿no? Sí, de muchas claro. de las escenas, por supuesto. Es rusa. Pero al final es una novela terriblemente triste. Es una novela en donde las almas están atormentadas, en donde el trasfondo de por qué está empezando el juego, pues también viene de una profunda tristeza. Pero es una novela de amor. Pero es una novela de amor. Estoy de acuerdo. Hay varias cosas en la novela y claro que hay cosas tristes. Hay amor porque los personajes, que es la pareja principal, dicen, ¿te has dado cuenta que para los matrimonios que tienen 10 años de casados, los novelistas solamente tienen infidelidades, rencillas y conflictos, y en cambio ellos tienen cierta armonía? Si hay alguna infidelidad es porque están en este juego de ser personajes, pero al final sabemos que, ya estoy hablando del final, pero al final más bien tiene un toque elevado, esperanzador, menos pesado. Menos pesado, sí, que algunos otros pasajes. Y ahí yo creo que sí, es como una sinfonía que tiene movimientos alegres y luego algunos no tanto, o algún adagio por aquí y demás. Creo que la novela también tiene que mezclar todo esto dentro pues digamos armónicamente, como en una sinfonía, no necesariamente con los movimientos tan claros, pero que existe todo estos distintos ritmos mezclados. Y pasamos por todas las emociones en el peso de vivir en la tierra. Oye, ¿y los rusos contemporáneos? ¿Andas por ahí? ¿Llegaste hasta allá? No llegué tanto. No en la novela, sí. No en la novela, sino en tu amor por la literatura rusa. No, mi amor se quedó en la antigüedad. Entonces conozco ahora poco la literatura rusa y claro que para fines de la novela, como ocurre en el 71, entonces hay muchas cosas que mi personaje no podía conocer. Solamente hice un truco porque dije, no es posible no hablar de vida y destino de Vasily Grossman. Es el gran monumento del siglo XX y no había aparecido en el 71, entonces, bueno. Licencia poética. Licencia, sí. y lo menciono un poco, pero me tenía que quedar en ese 71. Es que esta pregunta va a ser redundante, ¿no? Porque ya somos las obligatorias. No, pues nada más la primera. La segunda. Es la primera, mira. No. 1, 2. Por eso la primera, pero todo libro es una recomendación. Pero la segunda ya ha venido muchas veces. Bueno, entonces ya no le preguntamos nada. No, pregúntale. ¿La primera o la segunda? La segunda. David, tú sabes que aquí en La Tertulia es el espacio donde se comparten las manías de un lector. ¿Qué nuevas manías tienes como lector? Pues sí, para no estar siempre recomendando lo mismo, siempre sacas un nuevo as bajo la manga. Y ahora, hace un par de días o esta semana, leí que le dieron el premio Formentor a László Krasznahorkai, que es un escritor húngaro, poco leído, poco accesible. He ido a buscarlo ahora en librerías y no lo encuentro,
y me van a decir, bueno, ¿para qué recomiendas un autor que Pero está en no el se encuentra? acantilado, ¿no? Está en el acantilado, sí. Ajá. Pero no necesariamente. Ahora, yo no está- puedo decir su apellido, David, sí. No, y te Sí, fijaste, con mucha o sea, seguridad. la soltura, la elegancia. Sí, bueno, pero no es que hable húngaro, pero es un autor que vive en un mundo, te crea mundos, sitúa a veces sus novelas, sin hablar directamente del comunismo, te pinta un mundo bastante desquiciado y algunos lectores, sobre todo los lectores que vivieron esas épocas, lo ven como una alegoría del comunismo y alguien lo puede leer simplemente como un mundo raro, pero es un escritor que vale mucho la pena. Creo que sobre todo los que se pueden conseguir son Melancolía de la Resistencia y el Tango de Satanás o Tango Satánico, según la versión. Uh-huh. Ay, el peso de vivir en la tierra, no puedo más que suspirar de hablar de la novela. Muchas gracias por haber venido, David, con tertulio oficial. Pues ya saben que encantado siempre de conversar con ustedes. Ya nos trata bien, ¿te acuerdas las primeras entrevistas? No, que no, serio, a ver. serio? No. La primera entrevista, El Ejército Iluminado, mi novela favorita de David, yo fanática, y siempre siempre lo he dicho públicamente, soy fanática de la literatura de David Toscana, de toda ella. Me parece el gran escritor mexicano y me pueden encontrar en audios y en lo que quieran diciéndolo. Pero yo además fascinada. Digo, Jorge Alberto también para mí era como David Toscana, El Ejército Iluminado. Phil Guadalajara. Yo todavía tenía un alma pura en ese entonces, ya no, pero era una joven. Ya pasaste por lo ruso. Ya pasé por, sí, exacto, ya pasé por la viruela. Y en eso baja un señor mal encarado. Ahora ya que conozco a la Phil, sé que venía desvelado seguramente de alguna cenita. Y lo único era... Sí. Oye, ¿por qué tu personaje? ¡Ay, Dios mío! Ya nos quiere. No sé si ya nos quiera, pero eso sí, desde entonces hasta ahora, o ahora, fantástico escritor David Toscana. Gracias, David. Seguimos acá en la tertulia, querido. Pues gracias a los dos, ya saben que los quiero mucho. Vamos a lo que sigue. Ay, el David siempre tiene, sí nos deja luego. El David de Miguel Ángel. No, a ver, Jorge Alberto, no. Okay. No es el David de Miguel Ángel, tiene otros talentos. Pero que te vuela la cabeza también escucharlo, o sea, no solo las novelas. Sí, también claro. Escucharlo, y es un gran escritor, siempre se lo decimos. Y siempre se lo decimos a los contertulios porque en verdad vale mucho la pena acercarse a la obra de David. Y si no se habían acercado nunca antes con los libros anteriores que hemos recomendado tantísimo, con El Último Lector o con El Ejército Iluminado, es un gran arranque. Es un gran arranque. El peso de vivir en la tierra. Pero... Ya nos vamos. Nos vamos. Oye, es que traes a Michio Kaku. A mí Michio Kaku me cae muy bien, pero no hay que tragarnos la cortinilla. No. ¿Vas a divulgar? Sí. Ándale, vámonos pues. Es un clásico además, ¿no? El que traes hoy. Es un clásico. Y ahora sí voy a hablar de crutones. Un nuevo clásico, porque ahora... De crutones y eso. No, la temporada pasada hablé de un libro de Michio Kaku, que, bueno, de varios en realidad, Física del Futuro, Física de lo Imposible y demás, pero en realidad yo creo que es su libro más importante en este sentido de divulgación. Él tiene libros importantes en un sentido muchísimo menos amigable, porque hay como 6 personas que le entienden en el mundo. Es La Ecuación de Dios. La Ecuación de Dios, que habla de esta carrera que ha habido por tener una física que puede explicar todo. De hecho, cuando Newton todos estábamos muy contentos. Recordemos que además la física de Newton es la que nos hacía sufrir en la secundaria y en la prepa. No había más. O sea, las cosas... Bueno, y lo sencillito de Newton, porque había cosas muchísimo más complejas, pero sufríamos con las formulitas estas de velocidad igual a lo que fuera, ¿no? De distancia sobre tiempo y demás. Y hubo un momento en que se creía que si tuviéramos toda la información necesaria, podríamos predecir el futuro porque todo iba a seguir las leyes de Newton, ¿no? Las leyes
de las leyes de la física, las leyes del universo. Incuestionables. Y no había, incuestionables. Evidentemente era siempre una exageración porque no podíamos tener toda la información, pero... Y luego llegó pues tu amigo el despeinado. Todos eran bastante despeinados, Kaku, ¿no? Einstein estaba bastante despeinado y primero hizo la relatividad especial y luego la teoría de la relatividad general, en donde se veía que algunas de las cosas que decía Newton no funcionaban del todo, ¿no? Se dio cuenta por un asunto de mercurio, pero luego se dio cuenta por este descubrimiento súper importante que tenía que ver con la velocidad de la luz y con que la velocidad siempre depende del observador y entonces ya no es una constante universal o ya no es un valor que siempre se pueda sumar a otros. Con Newton la velocidad se sumaba, ¿no? Y con Einstein hay un máximo de velocidad y estaba muy contento, pero seguía sin poder encontrar una teoría unificada, una teoría que lo abarcara todo, porque mientras Einstein andaba en eso, descubrieron toda la física cuántica y el cuanto, ¿no? Y el cuanto que tiene que ver, híjole, esto, a ver si no me meto yo en un brete, con cómo los electrones brincan de un estado a otro. ¿Te acuerdas que nuestro modelo ese que nos enseñaron en la secundaria estaba el núcleo y luego había electrones así, así como en órbita de planetas? Hasta maqueta hice. Ajá, pero que eran como órbitas de planetas, ¿no? Y eso quería decir que o estaban aquí o estaban acá. No podían estar en medio. Entonces, como que brincaban de uno al otro instantáneamente. Eso es que sea cuántico, un cuanto, porque no es continuo, es completamente discreto y esos saltos no se entienden y entonces estaban con el cuanto y eso hacía que en los tamaños súper chiquitos no funcionaran la integración de las 4 fuerzas del universo, ¿no? Que son la de la gravedad, la electromagnética, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y ya estaban integradas estas 3, pero la gravedad como que no... se sigue buscando el gravitón, que es como la partícula que genera gravedad y cosas por el estilo, pero no la pueden unificar. Y entonces, lo más reciente, y que es donde acaba Kaku, porque además es su tema de especialización y es lo que le interesa, es la teoría de cuerdas, ¿no? En la teoría de cuerdas, que tampoco explica y que tampoco ha logrado unificar y que tampoco podría generar la ecuación de Dios, es esta teoría que dice que no vivimos en 3 dimensiones más el tiempo, sino que vivimos en 10, 11 o 27, solo que hay unas que están enrolladas. ¿Cómo se enrolla una dimensión? Pues suena bonito, ni los ¿no? Simpson han podido enrollar dimensiones. Enrollarlo, No. Pero es muy interesante porque, como ya habíamos dicho en algunas ocasiones, Kaku sí es un gran divulgador, es muy, muy, muy claro con cómo va explicando las cosas. En este libro, en la ecuación de Dios, no hay ecuaciones, no es que buscando la ecuación de Dios hay un montón de ecuaciones, pero no en el libro. Y Kaku es muy claro y muy bueno explicando cosas. Y como es un científico, incluso menciona ya al final cuáles son los problemas con la teoría de cuerdas, aunque él sea uno de sus desarrolladores, uno de sus impulsores y uno de sus fans, pues no es que se obnubile y diga, ya esto es así, porque finalmente no han llegado al resultado. Yo así, y esto ya lo confieso en mi fuero interno, creo que prefiero que nunca la encuentren, ¿no? Porque si la encuentran, pues digo, no hay manera de procesar todos los datos, no hay manera de hacer que la ecuación funcione para... Pero, pues, qué chiste, ¿no? Como que ese algo de incertidumbre creo está que padre, siguen buscando, ¿no? sí. Entonces ahí está. No traje el libro. Es que lo leí en electrónico, pero... Ya tráete tu Kindle, hombre, presúmelo. Híjole, está ya bien viejito. El otro día vi uno, ya quería uno. ¿Se queja? Es que me di cuenta de algo tremendo con ¿por qué el... apoyan las quejas? No, está bien, me hay di que cuenta ser de algo que no agradecido. sabía yo. Sí, cuando usa uno mucho el Kindle, sí se va como, la pantalla se va saturando y entonces ya no está nunca blanca, o sea, como que se va quemando. Yo pensé que eso no pasaba. Bueno, pues si por Mándenme aquí, un Kindle nuevo. Exacto, si por aquí nos está oyendo un señor de apellido ¿Besos? sí se lo aceptamos. Sí. Lo venimos aceptando. Confunda, ¿eh? El Kindle. Acuérdense que tenemos huerfanitos, tenemos ahí el correo electrónico que aparece. Los voy a poner. Y son 3 palabras, artículo. No. Ya cambió la mecánica de...
Nombre de la novela, autor que empieza: un modesto joven se dirigía en pleno verano desde Hamburgo, su ciudad natal, a Davos-Platz, en el cantón de los Grisones. Y aunque ahí esté Chekhov, Team Jorge Alberto. No, hombre, que Team Jorge Alberto. Eres muy, muy quejitas. Vamos a ver si no te quejas también de lo que sea que estés leyendo. Vámonos, ¿qué estamos leyendo? ¿Qué estamos leyendo? También recuerden compartirnos sus lecturas aquí en el chat. Estamos muy pendientes y estamos muy pendientes también después del estreno de los miércoles. Así que hagamos aquí una listota de recomendaciones. Luego me estresa un poco luego cuando creo que Ari es quien nos escribe y nos dice que está siguiendo nuestras recomendaciones. Me estresa un poco porque digo, ay, con todo lo que aventamos en cada programa, pero bueno, esperemos que estén disfrutando de algunas de ellas. Y en este caso, yo estoy disfrutando y estoy sufriendo muchísimo un libro de no ficción que se llama La piel, de Sergio del Molino, escritor, articulista español, que parte de su propia experiencia, es decir, Sergio padece psoriasis, y cómo estoy aprendiendo acerca de la psoriasis, o sea, verdaderamente... O sea, ¿ya puedes diagnosticar? No, es que qué nivel de ignorancia, y eso, para eso también es que él escribe esta novela, este libro. No es una novela, este libro de no ficción, por eso es que lo pone sobre la mesa, pues para sensibilizarnos. O sea, yo me había quedado literalmente en un nivel muy superficial de la psoriasis, y es una enfermedad terrible, es una enfermedad que no solamente es una enfermedad que lastima estéticamente, digamos, pero es un libro con mucho sentido del humor, con mucho humor negro, en donde él en varios capítulos habla de su propia experiencia, es decir, del momento en el que se da cuenta que está padeciendo esta enfermedad, de el monstruo que es él mismo, y así se define y define a otros a lo largo de la historia, como el mismo Stalin, que era precisamente que padecía también esta enfermedad, y encuentra por ahí varias intimidades de Stalin relacionadas con este padecimiento. Updike también, Cyndi Lauper. Entonces habla acerca de todos estos personajes que tenían esta tara, y cómo también de alguna manera a su interpretación pudo haberlos afectado en sus procesos políticos, artísticos, etcétera. Y habla sobre su propio proceso, sobre cómo se cubre, sobre cómo le da vergüenza, sobre cómo ha hecho varios tratamientos para salir adelante, y en todo momento está hablando o está escribiendo este libro también pensando en su hijo, en un hijo que es pequeño, que todavía no puede entender gran parte de la monstruosidad de su padre, y se lo quiere ir transmitiendo a partir de este libro. Es fantástico porque, al margen de que sí uno aprende de que es un libro de no ficción, está contado de una manera que parece una novela, que en realidad hay personajes, que hay mucha literatura, que hay muchas imágenes, y es muy divertido por momentos, es muy doloroso también en otros instantes. Lo estoy disfrutando un montón, la verdad. Pues a leer La piel, Sergio del Molino, que es premio Alfaguara, ¿no? Y ya mero va a salir. Sí. Que no es esa la novela del premio. Es que podía haber yo creado la confusión. Yo estoy releyendo porque estoy intentando escribir una novela, y entonces me acordé de otra novela que me iba a ayudar mucho en una cuestión de tono. Estoy releyendo Stoner de John Williams. Se llama Stoner porque el personaje se llama William Stoner. Es una novela de 1965. Es una novela que podría parecer que les estoy recomendando una novela vieja. Es una novela súper intensa, es una novela bellísima. Stoner es un estudiante de letras que se casa y que tiene una hija y que trabaja en un departamento de letras y parece que tiene una vida más o menos normal. Es infiel y tiene a su amante. Y esta conciencia de la propia infidelidad, más los problemas emocionales de su mujer, más este lazo que tiene con su hija, van creando una novela súper intimista, muy, 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 muy intensa, que pasa prácticamente en el interior de la cabeza de Stoner, pero que tiene pequeñas sutilezas que van generando una tensión que crece y crece y crece, y es de esas tensiones que no parte de un crimen, no parte de un acto violento, no parte de una investigación, parte de la vida cotidiana. Entonces toda la intensidad está dentro de una vida cotidiana
en la que los personajes aceptan además su propia condición, pero se dan cuenta de que no están a gusto. Y no estar a gusto consigo mismo, con los otros, con la gente cercana, es lo que va creando una tensión que se vuelve muy conmovedora. Uno no toma partido directamente por la causa de Stoner, no puede hacerlo, pero al entender algunas de las cosas que plantea, va sintiendo como su desesperanza, y creo que eso es lo más valioso de la novela, que uno se acerca mucho a la desesperanza del personaje, y justo por eso es lo que yo estaba buscando ahora que la releí, porque la leí hace varios años y me encantó y me sigue encantando, y tampoco la traigo porque también la leí en Kindle y se sigue quemando la pantallita. Señor Besos, ándele, échenos un lazo. Pues hasta aquí la tertulia. Recuerden que vamos a estarlos esperando los miércoles para el estreno y que luego aquí nos quedamos donde quiera que sea el aquí. Aquí nos estamos flotando. Viendo. Escríbanos, cuéntenos qué está haciendo, cuéntenos qué está leyendo, cuéntenos qué hace mientras escucha la tertulia, cuéntenos lo que quiera, como en cualquier tertulia, y aquí vamos a seguir nosotros hablando de libros, así que pase la voz para que se sepa que aquí eso hacemos, ¿verdad? Así es. Nosotros somos Mayra y Jorge Alberto y Mayra. Buenas noches.